Chiquillos, bueno, entonces hoy día, como dijimos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, primero vamos a recordar una derivada de la regla de la cadena, luego voy a ver las derivadas de orden superior y finalmente voy a dar el concepto de razón de cambio y cómo se conecta con las derivadas, pero vuelvo a insistir, no hay nada nuevo, simplemente es el mismo concepto y la interpretación, pero las derivadas son las mismas, todas las fórmulas son las mismas, no cambia nada, solamente es la idea de lo que es la razón de cambio. Entonces, vamos a partir con recordando, ¿ya? Ups. Un segundito, un segundito. Ya. Ahí con la inspiración, entonces. No sé si es mi lápiz o qué, pero no sé si es la internet o mi computador, que está todo raro. Pero ya, ahora sí. Entonces, recordemos. Entonces, ¿cómo se llama esto? Las derivadas con regla de la cadena. Bueno, digo regla de la cadena. No sé si es mi computador el que está pegado o la internet. Bueno, era la idea esto. Si yo tenía, por ejemplo, una función que era logaritmo natural de seno de x, ¿ya? Recordemos que lo que vimos la clase última, que por cierto está el video, ¿ya? Lo que decíamos es que, bueno, habíamos hecho un paralelo, ¿cierto? Por aquí, y decíamos que si la función era simple, aparecía en este caso, por ejemplo, el logaritmo de x, ¿ya? Pero si la función era compuesta, que es lo que se deriva cuando uno usa la regla de la cadena, era logaritmo de cualquier cosa, o sea, había un g de x aquí. ¿Ya? Aquí en este caso, para nuestro ejemplo, nuestro g de x sería el seno. ¿No? Está pegado mi lápiz, se pega, ahí sí. Entonces, logaritmo de seno de x. Entonces, cuando en el logaritmo, en el argumento, hay otra función, estamos hablando de una función compuesta. Entonces, nuestra derivada es, acuérdense, lo que está fuera primero, manteniendo el argumento, por el argumento derivado. En las fórmulas, en las fórmulas que yo les puse ahí, o que les subí, aparece lo siguiente. Aparece logaritmo de u, así, derivado, es 1 partido por u derivado. Entiéndase que el u acá sería esto. Sería esto. Eso sería mi u, ¿ya? Entonces, si yo miro con esta fórmula, que es las que tienen ustedes ahí para trabajar, ahí se me queda pegado un poco el lápiz, ¿no? Sería lo siguiente, sería 1 partido por u, o en este caso sería seno de x, porque eso sería mi u, miren, por seno de x derivado, ahí, ¿ya? Bueno, la derivada del seno es coseno, ¿cierto? Eso, bueno, ya, ahí el lápiz se queda pegado. Un segundito, hay que se suelte, ahí está, partido por seno, aquí. Bueno, y ahí también por identidad trigonométrica podríamos decir que eso es la cotangente. Listo. Bueno. O sea, y así todas las fórmulas, por ejemplo, otra para recordar, solamente esto fue lo que hicimos clases pasadas. ¿Ya? Aquí, entonces tengo, se me queda pegado el lápiz. Aquí 1, voy a colocar 2. Ya, por ejemplo, otra función. Voy a poner algo más regla de la cadena, porque acá se puede hacer varias cosas. A ver, por ejemplo, puedo tener la E
e elevado a, por ejemplo, coseno de 1 más x cuadrado. Miren, puedo tener eso. ¿Mm? Entonces, también, ¿cierto? Tengo que e elevado a u derivado es el mismo e elevado a la u por u derivado. Esas son las fórmulas que ustedes tienen, ¿ya? Que tienen subidas. Así sale. Entonces, debo entender que el exponente es otra función, por lo tanto, esto sería e elevado a esto, o sea, elevado a lo mismo, por el exponente ahí se pegó el lápiz, derivado. Ahí. El u es todo esto. Todo eso es u. Ahí. ¿Sí? Entonces, aquí ya sería e elevado a u por u derivado. ¿Sí? Bueno, y como todavía tengo este u, tengo que acordarme, ¿cierto? Que también, y esta fórmula está en el formulario, por favor, ¿ya? Coseno de u, bueno, derivado, obviamente aquí derivado se dice la fórmula. La derivada del coseno es menos seno de u por u derivado. Ahí está. Bueno, entonces, obvio aquí, bueno, acá ya no hago nada, ¿cierto? En esta primera parte, lo dejo igual, ahí, por la derivada del coseno, que sería menos seno, ahí está, de 1 más x cuadrado, pero atención, que aquí hay otra vez regla de la cadena. Esta parte sigue siendo u, esta parte de aquí. Esto sigue siendo u, todavía no es el mismo u, pero es que sigue siendo para la fórmula u, porque tiene argumento que no es x, sino que es otra cosa. Entonces finalmente quedaría por el 1 más x cuadrado derivado. ¿Ya? Y entonces, aquí no sé si alcanzarán a ver tan chiquitito, pero eh, a ver, ¿cómo lo hago? Un segundito, que no quiero que me quede. A ver si puedo mover esto un poquitito más arriba. Un segundito, un segundito, un segundito. Ahí sí. Ya. Entonces quedaría que, bueno, fíjense que los signos menos siempre quedan adelante, ¿eh? Y bueno, esta expresión todavía me falta derivarla. Fíjense que la derivada de 1 es 0 y la derivada de x cuadrado 2x. Por lo tanto, con este menos siempre colocar adelante lo que es polinomio. Menos 2x por e elevado al coseno de 1 más x cuadrado por seno de 1 más x cuadrado. Bueno, podrían haber colocado el seno adelante también. ¿Por qué Cuenta. es menos 2x? Porque, mira, te voy a explicar al tiro. Un segundito. Y mira, cuando hice la derivada del coseno acá, te queda el menos seno, aquí, menos seno de 1 más x cuadrado, por la derivada de lo que está acá adentro. Siempre es por, ahí. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, la derivada de 1 es 0. Y la derivada de x cuadrado es 2x. Pero todo esto se está multiplicando. Entonces, como las multiplicaciones son conmutativas, esto se multiplica con esto y con esto. Son puras multiplicaciones. Entonces el 2x queda multiplicado con el seno y con la e. Pero como aquí adentro hay un menos, este es menos seno, para no entrar en la confusión de que te puede quedar el menos entre medio y después lo puedas confundir como que tienes una resta en vez de una multiplicación, tanto el signo como estos polinomios chicos se van quedando adelante. Como que los cambias de orden.
Ah, ya, Nada más, ya. como que esto está al final, pero lo pones adelante. ¿Te fijas que aquí quedó un 2x, que es la derivada de esto? Ese 2x es el que está aquí. Y este menos es el que está ahí. Ese menos es el que está ahí. Y este 2x es el que está ahí. Solamente que lo cambiamos de orden. ¿Ya? Es como que tuviera un A por B por C y aquí pusiera el C adelante. Por A y el sí no lo pusiera ahí. Y listo. Ahí termino. Entonces, también puede pasar que haya la derivada de la derivada, o sea, perdón, la regla de la cadena dentro de la regla de la cadena, o sea, tengo una función compuesta, pero mi argumento de la función compuesta es otra función compuesta. Y entonces yo sigo aplicando las fórmulas, insisto, estas fórmulas son las que yo le subí y todas aparecen con el U, ¿ya? Todas. Entonces aparecen como que ya tengo el U adentro, ya como logaritmo de U, 1 partido por U derivado, la elevado a la U derivado es la misma elevado a la U por U derivado, la derivada del coseno es menos seno, así como la derivada del seno, por ejemplo, y no la puse ahí, seno de U, la derivada del seno es coseno, por U derivado. Se queda pegado el lápiz. Por U derivado, ahí está. ¿No? Bueno, y esas fórmulas están en el formulario ustedes lo pueden tener para trabajar. Eso. Bueno, ahí recordando un poco los ejercicios de la regla de la cadena, ¿ya? Y no sé si tienen preguntas de esto o lo repito, no sé, díganme. Ya, pues no sé quién tan callado. A mí me provoca nervios. Bueno, ahí Estamos voy. vivos, profe. Sí, no, es que, espera un poco. Ya, entonces estamos en la derivada de orden superior. ¿Ya? Bueno, las derivadas de orden superior en realidad es tan simple como pensarlo como que son, no es que pensarlo, sino que son las derivadas de las derivadas. ¿Ya? Entonces, bueno, en la derivada, que en la pizza me queda un poco pegado, son la derivada de la derivada. Derivadas de las derivadas, voy a poner en plural. Entonces tenemos la derivada de orden 2, ¿ya? Que se escribe con F2', que luego vamos a ver en razón de cambio cómo se escribe la derivada, se denota de otra manera, pero es lo mismo, el mismo cálculo, las mismas fórmulas, todo. Esta derivada de orden 2 es justamente la derivada de la derivada, es decir, la derivada de la derivada. Una sola derivada, estas son las derivadas de las derivadas. Derivada de la derivada. O sea, las fórmulas son las mismas, por eso también voy a aprovechar de hacer otro. Por ejemplo, si yo tuviese, voy a aprovechar de hacer la función compuesta y todo acá. Entonces, tendríamos la derivada. Perdón, la función sería, a ver qué ponemos acá, una potencia. ¿Sí? Voy a colocar aquí, seno al cubo de x. Eso. ¿Ya? Bueno, ahí tengo una regla de la cadena, porque podría escribirlo así, como seno de x todo se elevado al cubo. Acuérdense que vaya el cubo ahí es lo mismo que vaya el cubo afuera, pero no es lo mismo que vaya en el ángulo, porque ahí eso sí que no se puede, ¿ya? Los ángulos no se pueden elevar o sea, podría ser que estuviera adentro, pero aquí este 3 significa afuera, pero no ahí, ¿ya? Eso es lo que quiero decir. ¿Cómo sería la fórmula de la potencia? Bueno, U a la n, derivado, esto regla la cadena, lo que está en el formulario, n veces U
a la n menos 1 por u derivado. Esto es lo que está en el formulario. Ustedes tienen el formulario. Entonces, identifico quién es mi u. ¿Ya? El u es todo esto que está ahí, ¿cierto? Porque es lo que está haciendo en potencia, la base. Entonces, mi primera derivada, que es la que ya habíamos, la que conocemos, sería 3 veces, ¿ya? Mantengo el argumento, que sería seno de u, en este caso elevado a la 2, aquí, por el seno de u derivado, porque ese es mi u, ¿cierto? Aquí miren, esto de adentro es 3 veces, es como el kinder sorpresa. ¿Qué hago primero? Lo de afuera. 3 veces el seno de u elevado a 2 por el seno de u derivado. Bueno, eso sería 3 veces, la derivada del seno es coseno, lo escribo adelante, ya, tratando de que me quede ordenado esto. Perdón, aquí le puse u. Sorry, no hablo tanto de la u. Esto era x. Ya, se arregla. Aquí, ahí, ahí. Bueno, es 3 veces seno de x al cuadrado, ¿cierto? Por seno de x derivado. Eso sería la derivada del seno, lo voy a escribir aquí, coseno, ¿ya? Y por, escribo la potencia al final, seno de x al cuadrado. Listo, ahí está la primera derivada. Pero la derivada de orden 2 es la derivada, pero de lo que ya derivamos, ¿ya? Y bueno, aquí tengo una constante, ¿ya? Entonces esto podría ser, lo voy a escribir aquí con otro color. Sería la constante porque las constantes las puedo echar para afuera, por el coseno de x por el seno de x al cuadrado derivado. Es decir, la derivada de lo que ya tengo derivado, que es eso que está ahí. Y eso es lo mismo que 3 veces, y aquí, ojo, tengo una multiplicación, ¿ya? Álgebra de las derivadas, que dice la álgebra de las derivadas. Y cuando yo tengo u por b derivado, eso es u derivado por b sin derivar, más u sin derivar por b derivado, ¿ya? Ahí. Entonces sería, bueno, aquí hay una multiplicación, entonces quedaría coseno de x derivado ahí por el seno de x al cuadrado sin derivar, ahí, más el coseno sin derivar por el seno de x, entre paréntesis, todo eso al cuadrado derivado. ¿Ya? Ahí está. Bueno, eso es igual. Aquí el 3 lo mantengo afuera nomás como constante. La derivada del coseno es menos seno por el otro seno de x al cuadrado. Ahí podría ponerlo ahí también para simplificarse, como muy engorroso, pero no importa. Más, aquí tendríamos coseno, que era lo que estaba sin derivar. Y aquí nuevamente la potencia, fíjense, lo mismo que hicimos acá, pero ahora en vez de 3 con 2. Entonces sería por 2, ¿no? Por el seno de x. Y ahora arreglé la cadena de nuevo porque tengo que derivar el seno. Seno de x derivado. Ahí está. Bueno, aquí ya puedo achicar esto, porque este menos con ese seno sería menos seno de x. Voy a poner el 3 acá. No sé si entienden que estar afuera o estar ahí es lo mismo. Ah, bueno, acá más 2, ¿cierto? Más 2. El 2 siempre para adelante, los números siempre para adelante. Coseno de x por seno de x. Y la derivada del seno es coseno. Así que lo escribo. Bueno, finalmente, ¿cómo escribiría esto? Escribiría, voy a sacar este 3. Sería 3 veces seno cubo de x, ¿cierto? Estoy haciendo esto. Aquí estoy haciendo
eso y para allá también. ¿Ya? Y ahí. ¿Ya? Y entonces, ya, bueno, aquí tendría eso y sería más 2. Bueno, el coseno con el coseno lo escribo coseno cuadrado por seno de x. Listo. Ah, aquí me comí el 3, perdón. Ahí. Sería 6, ¿cierto? Porque estoy multiplicando 3 por 2, 6. Listo, se acabó. Y ahí está la derivada. O sea, hice una derivada que no era fácil, ¿ya? Un poco para repasar las fórmulas de derivación. Y bueno, lo que quiero decir acá es que no hay nada nuevo bajo el sol, solamente que entender que una derivada de orden 2 sería la derivada de la derivada, ¿ya? Y así sucesivamente, es decir, la derivada de orden 3 sería la derivada de la derivada de orden 2, o sea, es decir, hacer 3 veces la derivada. Hay derivadas que cuando uno las deriva varias veces se va generando como una fórmula, ¿ya? Y hay otras que se van anulando, por ejemplo, las derivadas enésimas, llamémoslas así, por ejemplo, de un polinomio, tienen valor hasta la derivada del mismo orden del polinomio. Por ejemplo, si yo tengo derivada de un polinomio, ¿cómo se llama? De un polinomio de grado 2, ¿cierto? Si derivo una vez, me queda de grado 1, pero si derivo dos veces, me queda de grado 0, es decir, a la tercera derivada ya se anula. O sea, las derivadas tienen valor hasta cuando son polinomios, hasta cuando son la derivada del mismo grado del polinomio. Bueno, la derivada de orden 2, como dijimos en resumen, sería la derivada que escribiremos así, la derivada de orden 2, que no es otra cosa que la derivada de la derivada. La derivada de orden 3 la escribimos con 3 palitos ahí, con 3 comillitas, y sería la derivada de la derivada de orden 2. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. Ya vamos a escribir la derivada de orden 4, que se escribe como con números romanos, ¿no? Que se escribe así, tan, tan, ahí. Ya, que sería la derivada de orden 3 de x. Y así sucesivamente hasta que también podríamos tener... Bueno, la derivada de orden n, ¿ya? Que se podría escribir así, la derivada de orden n de x, que en realidad es como para determinar una fórmula para las derivadas. Ahí. Bueno, voy a colocar un solo ejemplo, pero no es que voy a preguntar nada de esto en el examen, sí, por favor. Pero para que entiendan la idea de la derivada de orden n, ¿por qué se hace eso? ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo... ejemplo. Voy a ver el caso del polinomio para explicarlo también. Por ejemplo, si yo tuviese x a la cuarta más 2x menos 3, por ejemplo eso, ¿ya? La derivada de orden 1 sería 4x cubo más 2, ¿sí? La derivada de orden 2 sería 3 por 4 son 12, x cuadrado, y eso ya se anula. La derivada de orden 3 serían 24x, ¿ya? Ven que va bajando el polinomio, perdón, el grado del polinomio. Y la derivada de orden 4 ya sería de grado 0,
y la derivada de orden 5 ya se anula. Es decir, que puedo concluir de esto que la derivada de orden n de x, ¿ya?, es igual a 0 cuando el n es mayor, en este caso estas son 4, ¿cierto? Mayor a 4. Cuando el n es mayor a 4, yo puedo decir que esa derivada es 0. Y anteriormente no, pues todo lo que está ahí. ¿Ya? Pero puedo decir que para cualquier valor, por ejemplo, si yo preguntara, no sé, por la derivada de orden 10 de este, no lo escribo como de orden 10, se escribe, ¿cierto? La derivada de orden 10, ahí, que no se escribe así porque si no se, no, una cosa muy fea, sería 0. ¿Ya? Y eso. Y otro ejemplo, por ejemplo, un ejemplo más sofisticado. Por ejemplo, si yo tuviera e elevado a la 2n, por poner algo, perdón, a la 2x. Un ejemplo sencillo, pero al mismo tiempo sofisticado. Por ejemplo, si yo tuviera 2x ahí, también podría calcular la derivada de orden 1, que sería el regla de la cadena, acuérdense, e elevado a la u por u derivado, sería e elevado a la 2x por 2x derivado. Eso es igual a 2 veces por e elevado a la 2x. Ahí está. Después la derivada de orden 2 sería nuevamente la derivada de esto, que sería 2 por e elevado a la 2x, nuevamente por 2x derivado, ¿cierto? Porque estoy derivando esta parte y la estoy manteniendo como constante aquí. Y bueno, y se van generando 2 y 2 y 2, o sea, esto nuevamente es otro 2. ¿Ya? Entonces esto me quedaría 2 elevado a la 2 por e elevado a la 2x, es decir, se va generando una potencia. ¿Ya? Cuando la derivada es de orden 1, va quedando un 2. Cuando la derivada es de orden 2, va quedando un 2 elevado a 2. Entonces, cuando ya haga la derivada de orden 3, esto va a quedar un 2 elevado a la 3 por e elevado a la 2x. Va a ir pasando eso. A fin de cuentas que uno puede decir que la derivada de orden n es 2 elevado a la n por e elevado a la 2x. Es decir, con esta formulita, yo lo que puedo hacer es decir, voy a colocarlo arriba porque abajo sé que no lo ven, aquí, sería que yo, por ejemplo, podría calcular la derivada de orden 9, ahí, de orden 9, y podría decir que eso es 2 elevado a la 9 por e elevado a la 2x. Listo. Bueno, esa es la idea de sacar las derivadas de orden n, que en algunas, porque no en todas en realidad, sí, son muy poquitas las funciones donde uno puede de alguna manera expresar una fórmula para la derivada de orden n. Son muy poquitas. Pero estas de las e generalmente son así, como que uno las puede ir repitiendo y las puede, digamos, expresar como una fórmula. Vamos con el concepto entonces de razón de cambio. Bueno, por si acaso, el concepto razón en matemática es un cociente. ¿Ya? Entonces, acá también se entiende como razón, ¿ya? Y en realidad esta razón de cambio tiene, lo voy a volver a escribir acá, en esta idea de modelación, ¿ya? Tiene por dos lados, ¿ya? Está la razón de cambio media,
que no es otra cosa que si yo tengo una función, ¿ya? Es el cambio de f de x menos f de x sub 0 dividido por x menos x sub 0. Así. Una razón es un cociente, es decir, se va a expresar como una división, ¿sí? Que es una diferencia de cuánto cambia la función dividido por cuánto cambia la variable independiente, ¿sí? Aquí tengo f de x menos f de x sub 0 y x menos x sub 0. Y también está la idea de razón de cambio instantánea, que no es otra cosa que el límite, ¿ya? Cuando x tiende a x sub 0, de f de x menos f de x sub 0 partido por x menos x sub 0. Es decir, la idea de cambio instantáneo, ¿ya? Es decir, cuando el x se acerca tanto, 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 tanto a x sub 0, ¿ya? Es decir, cuando esta resta que está aquí es tan, 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 tan pequeña como yo quiera, ¿ya? Que es lo que quiero decir, que cuando el x se parece tanto, 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 tanto al x sub 0, lo que yo estoy tratando de hacer es calcular cuánto cambia esto, o sea, cuál es el cociente del cambio entre el f de x menos el f de x sub 0 en el x sub 0, pero como no lo puedo reemplazar en el x sub 0 acá, porque si no acá abajo se me anularía todo esto, lo hago como aproximado, es decir, caigo en el concepto de límite. Me acerco tanto, 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 ¿ya? Que no puedo ser el mismo porque si no se anularía, pero me acerco tanto, tanto que puedo calcularlo en el instante x sub 0, ¿ya? Ahora, este límite, que ustedes lo ven ahí, cuando el x se acerca a x sub 0, esto, de f de x menos f de x sub 0, es lo que nosotros vemos en una gráfica, como la que antes hicimos en algún minuto, que es esto, aquí. Entonces, acá, por ejemplo, voy a hacer la gráfica. Ay, no, perdón. Entonces voy a hacer esta idea de gráfica aquí, donde voy a tener mi x sub 0, ¿ya? Y acá voy a tener mi imagen del f de x sub 0. Estas son las y, estas son las x, y esta es mi función f de x, ¿ya? Entonces, va a venir un cierto x, ¿ya? Va a venir un cierto x, que va a querer parecerse a este x sub 0. Se va a acercar, 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 y al mismo tiempo va a haber acá abajo un f de x que también se va a querer acercar hacia allá, ¿ya? Entonces, este concepto es lo mismo que la derivada. ¿Por qué? Porque bastaría con que yo dijera que hay una diferencia h, que es x menos x sub 0, donde yo quiero que al mismo tiempo que x se acerque a x sub 0, si esto lo transforma en una cociente en una diferencia entre x y x sub 0, y lo llamo h, será lo mismo que x se acerque a x sub 0 como que h tiende a 0. ¿Por qué? Porque si h tiende a 0, o sea, si este h es muy chiquitito, muy chiquitito, muy chiquitito, entonces estos dos, la diferencia entre los dos casi nada, o sea, es decir, x se está acercando mucho a x sub 0, ¿ya? Entonces, si hacemos ese cambio, si hacemos que h sea igual a x menos x sub 0, entonces yo voy a hacer todo el cambio aquí en el límite y voy a hacer, fíjense, en este límite que dice x tiende a x sub 0, ahora voy a llamar límite cuando h tiende a 0. Aquí arriba voy a colocar este f de x, ya menos f de x sub 0, pero como yo quiero cambiarlo, ¿ya? Aquí voy a despejar el x, ¿ya?
en esta parte. X va a ser igual a H. Ay, perdón. No me alcanza a crear el igual ahí. Sí, ya. Aquí si despejo el X, entonces quedaría H más X sub 0. X sub 0 o como habíamos visto antes, X sub 0 más H para que lo familiaricen con lo que teníamos antes. ¿Sí? Entonces sería, voy a cambiar ese X, ese de ahí, va a quedar f de X sub 0 más H menos f de X sub 0 y todo eso partido por H. ¿Ya? Es decir, caemos justamente nuevamente en la derivada. ¿Ya? O sea, lo que quiero decir acá es que, bueno, el concepto de razón de partida es un cociente, o sea, va a haber un partido por algo. ¿De quién? De lo que cambia la función con respecto a lo que cambia la variable independiente. ¿Ya? Este es el cambio medio. Ahora, la idea de cambio instantáneo es cuando estos dos valores se acercan tanto que son el mismo, es decir, quiero hacerlo en el instante x sub 0. Pero no lo puedo calcular en el cambio, porque aquí tengo cuánto cambia esto, pero como quiero hacer el cambio instantáneo, es decir, quiero saber cuánto cambia en el punto x sub 0, hago que este se acerque mucho, ¿ya? Pero lo hago a través del límite, porque si lo reemplazo aquí esto se me anula y me da indeterminado. Y ese cambio, ese límite, es equivalente a nuestra famosa derivada. ¿Ya? Entonces, eh, vamos a entender que todas las razones de cambio medias, ¿ya? Son sin el límite, son un cociente nomás, y todas las razones de cambio instantánea en un concepto son la derivada. ¿Mm? ¿Cuál derivada? La derivada que ya conocen, que es la fórmula de derivada, la misma fórmula. Pero ahora las vamos a contextualizar, ¿ya? Es decir, le vamos a poner una problemática donde vamos a preguntar cuánto es la razón de cambio. Generalmente la razón de cambio, eh, cuando le están diciendo calcule la razón de cambio instantánea, le están diciendo calcule la derivada, ¿ya? En un punto, en un cierto punto. ¿Dónde se aplica esto de la razón de cambio? Principalmente hay un concepto que se define en base a las razones de cambio, que es como la velocidad, ¿ya? La aceleración. Em, la velocidad, que es la derivada, y la aceleración, que es la derivada de orden 2. Está toda la aplicación a la economía, que ustedes también la van a ver después, que son las razones de cambios que están asociadas a todo lo que es marginal. ¿Ya? En economía se habla del costo marginal, del ingreso marginal. Todo lo que es marginal está asociado a la razón de cambio, ¿ya? Porque lo que pasa es que quieren ver el cambio instantáneo en un punto, en un minuto dado, ¿ya? O para ciertos valores dados. Bueno, aquí vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Y los voy a esperar un poquitito porque vamos a escribir aquí observación. También, ¿cierto? En los libros, sobre todo de cálculo diferenciales, este H, ¿ya? Se le llama delta X también. ¿Mm? Entonces, más formalmente, y vuelvo a insistir, esto es solo notación, ¿ya? Se puede hacer así, delta X, este H lo cambia por delta X, ¿ya? Y se puede colocar f de X sub ceros más delta X menos f de X sub 0 y todo eso partido por delta X. ¿Ya? Pero, insisto, es una notación. ¿Por qué? Porque el delta lo que hace es decir cuánto diferencia yo hago entre el X y el X sub 0. ¿Mm? Así que si ven en algún libro esto, ¿ya? Por favor no se confundan porque es lo mismo, ¿ya? Lo único que cambia es cómo lo escriben, porque en general para la cálculo diferencial se usa el delta X, y para cuando uno interpreta como razón de cambio, pero cuando interpreta como geométricamente se usa el H. Es un poco para hacer la diferencia solo en el tema de la interpretación. Bueno, en la notación
Y ojo que es notación, o sea, pero a veces los estudiantes como no saben esto, ¿ya? La notación para la razón de cambio, en general, habla de la redundancia cambia, ¿ya? Es, bueno, lo que nosotros teníamos por f de x se cambia a, ojo, de f a de x, así se lee. Se lee de, así tal cual, de f a de x, así. Y bueno, la derivada de orden 2, que nosotros la mencionamos así, es d cuadrado f a dx cuadrado. ¿Ya? Se lee d cuadrado f a dx cuadrado. Lo voy a escribir así, ¿no? Y así sucesivamente, ya, o sea, voy a colocar la derivada de orden 3 para que lo vean. Sería d cubo f a dx cubo, ¿ya? Y así, ¿ya? Y así, etcétera. E incluso la de orden n de x se escribe d nf a dx a la n. ¿Ya? Ahora, ojo, porque en los libros también van a encontrar una D media rosca, ¿ya? Hay una D así y hay una que es así. ¿Ya? Atención que esto es para una función, como así, f de x, pero esta es cuando la función es en dos variables. Esto es una derivada parcial, que la van a ver en cálculo 2. Entonces, cuidado con los libros, si ustedes cachurean algún libro. Entonces, la derivada, cuando la d es derechita, es para una función de una variable. Pero cuando la d es rosca, se hace la diferencia cuando se está hablando de una derivada parcial que tiene relación con una función de dos variables. Que eso lo van a ver en cálculo 2. Cuidado con eso, ¿no? Porque algunos estudiantes se confunden. Bueno, aplicaciones importantes, ¿no? Bueno, aplicaciones importantes. Tenemos en cuando estamos hablando de una función del movimiento, respecto del tiempo, ¿ya? O sea, movimiento rectilíneo, en verdad, se escribe f de t, ¿ya? Entonces, la velocidad se define como la derivada de la función del movimiento respecto del tiempo, ¿ya? Bueno, la velocidad es, ¿ya? Velocidad, aquí voy a colocar es, ¿ya? Es decir, es cómo cambia la distancia hasta el movimiento, esto es el movimiento rectilíneo, ¿ya? Cómo cambia, eh, cómo cambia el movimiento
o sea, cómo se mueve de un lugar a otro, o sea, la distancia respecto del tiempo. Ya es como tener esto, ¿cierto? Típico los del movimiento de la... Esto está en un tiempo t y en un tiempo t sub 0, ¿cierto? Y esto está en un t sub 0 más h, ya que sería, y toda esta diferencia es h, lo voy a colocar con delta t mejor, porque ahí, ya. Bueno, más un cierto delta t, aquí, que sería lo que se movió, ¿ya? Entonces, esto estaba en el momento t sub 0, esta era la ubicación, y después cambió el tiempo y me moví al lugar f de t sub 0 más delta t. O sea, me moví un espacio de aquí para acá, en un tiempo. Entonces, eso es la velocidad. Ahora, obvio que el límite, ¿cierto? En este caso sería la velocidad límite pero es la derivada, ¿ya? Y está la otra que es la aceleración, ¿ya? Que es la derivada de orden 2 de la función de t, lo voy a escribir con el t ahí si querés, a de t, o a de t cuadrado, ¿ya? Eso es la aceleración, así se define, ¿ya? Eso ya después lo van a ver en detalle en física. Y está también en la aplicación, esto sería chequeando algo de física y chequeando algo de economía. ¿Ya? Entonces los economistas, bueno, llaman marginal a todos los cambios instantáneos relacionados con variables económicas. Por ejemplo, si yo tuviera c de t, que sería, por ejemplo, la función del costo, ¿ya? Ahora puede ser c o número de artículos aquí, puede ser eso, no necesariamente el tiempo. Aquí, entonces, es el cambio instantáneo, es, perdón, el costo marginal, aquí. Entonces, el costo marginal sería C' de X, ¿ya? Que es no es otra cosa que es el cambio instantáneo del costo para un cierto X, sea lo que sea, número de artículos, número de personas, no sé, para un cierto X. Bueno, eso es en general como las razones más como usadas, las que aparecen en los libros de economía. Ustedes ya cuando vean economía se van a acordar de esto, que todo lo que sea marginal ya va asociado a una cierta derivada, que es cómo cambia el costo en función de lo que cambia X, que puede ser número de artículos, número de personas, etcétera, no sé. Y bueno, eh, em, también está yo puse costo, pero está, por ejemplo, el ingreso marginal, está la ganancia marginal, la utilidad, etcétera. Todas esas cosas económicas que usan los economistas. Entonces voy a agrandar un poquito esto para mostrarles aquí.
Bueno, aquí hay una guía que está hecha justamente, bueno, y tiene hasta las soluciones, por cierto, donde hay unos problemas que son de razón de cambio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí hay un movimiento de una partícula, ya lo que les decía recién, está en el tiempo, entonces ya la razón media, lo que les decía, media sin límite, ¿ya? Y está la razón de cambio instantánea. Entonces, la razón media es calcular en este caso el f de 2 menos el f de 1 partido por 2 menos 1. Esas son las razones medias. Allá la razón de cambio instantánea o la velocidad, ¿ya? En el momento, en el tiempo cero ni el tiempo uno, sacar la derivada, ¿ya? Que esta es la función, aquí arriba está la función, la derivada en estos puntos, nada más que eso. La aceleración, como les dije, la derivada de orden 2, ¿ya? Ahí la pueden, ahí está, derivada de orden 2. Ah, lo que no puse era las unidades de tiempo, eso no lo dije, cuando uno deriva, ¿cierto? No dije, no vi la interpretación, pero en el caso de la velocidad, era que si yo estoy cambiando la distancia en lo que sea, metros, metros, kilómetros, lo que sea, el movimiento, porque esto esta es la función del movimiento, cómo se está moviendo, partido por segundo, por minutos, por año, es la unidad de tiempo, o sea, la unidad del tiempo, ¿ya? Se queda así como partido por, porque acuérdense que es una razón, es un cociente. Y en el caso de la derivada de orden 2, la unidad de tiempo abajo queda al cuadrado. Así que cuidado con eso. Ahí está la solución en todo caso. Después aquí hay otro de otro móvil que se está moviendo en el tiempo. Después aquí hay una función de una cantidad de bacterias que se están generando en un cultivo en el tiempo. ¿Cuánto cambia la cantidad de bacterias en el tiempo? ¿Cuánto cambia aquí las pulsaciones de esta persona en el tiempo? ¿Ya? Razón de cambio derivada. ¿Cuánto cambia en el instante en que la persona va, cuando ya ha pasado, no sé, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos? Esta es la función de las pulsaciones. Aquí hablamos del costo marginal también. Costo marginal es el costo, ¿ya? Que es en dólares para X litros de líquido, o sea, cuando los litros son tanto. ¿Cuánto es el costo cuando los litros son tantos o tantos? ¿Ya? Esto es la bala, esta es una función del movimiento de una bala. ¿Ya? Aquí tenemos la corriente eléctrica, que tiene que ver con cuánto fluye un circuito, em, es la razón de cambio, ¿ya? Entonces la corriente eléctrica que fluye es la razón del cambio, ¿ya? Aquí está definido, y se pregunta aquí cuánto fluye, entonces usted tiene que calcular la derivada, ¿ya? La temperatura de un alimento está en esta función, cuánto cambia la temperatura en el tiempo, razón de cambio, ¿ya? Y bueno, aquí siguen y siguen y siguen, varios más, ¿ya? Esto se lo voy a subir inmediatamente a ustedes, porque de aquí les voy a dar la tareita, ¿ya? Acuérdense de que los que tienen que hacer un ejercicio es hacer el ejercicio y explicarlo. Lo bueno que tiene esa guía es que tiene todas las soluciones, ¿ya? Así que usted solamente tiene que tratar de ir al contexto y explicarlo. Ay, entonces, aquí mismo.